Imagina que eres un programa de televisión infantil, el cual tiene como propósito entretener a los niños. Sin embargo, un día de estos, llega algo y ataca sin razón alguna a tu programa. ¿Qué es lo que harías? Bienvenidos al video de hoy. Hoy hablaremos de Come and Learn with Pibi. Ven y aprende con Pibi. Es un corto, muy breve, que está justamente en la publicación de Adult Swim, en el canal de YouTube más precisamente. Este corto va tratando justamente de un programa infantil, el cual por alguna extraña razón empieza a ser atacado por algo que es desconocido hasta el momento. Realmente no tiene un nombre, aunque se le ha tratado de nombrar como el glitch o algún tipo de situaciones. No se tiene un nombre conciso. En ese tipo de situaciones, digamos que es como si los atacara, los absorbe a los personajes. Entonces al momento de absorberlos termina volviéndolos uno con ellos, con la masa morfa. Nuestra protagonista Pibi termina salvándose, y esto provoca que termine cayendo en otros programas de televisión, entre ellos inclusive conocidos, como podría ser justamente en el programa de Pedro Picapiedra, de los tan famosos Picapiedras, vaya a ser la redundancia, y también, por ejemplo, con Scooby-Doo. Sin embargo, esta animación es algo tan bizarro y tan interesante que la verdad llama la atención, porque hay crossover por doquier, justamente con los mencionados personajes. Por ejemplo, Scooby-Doo, está Steven Universe, al menos por lo que recuerdo, está Finn el humano, varios personajes que sinceramente son muy interesantes y prácticamente tienen que ver con nuestra infancia. Y aquí hay algo importante a mencionar. ¿Por qué estoy hablando de esto en este momento? Ok, muy bien. Para empezar, va a ser algo que va a terminar dándole un toque diferente a esto, porque es un programa prácticamente de Cartoon Network, el cual reúne series del pasado y presente. Y por lo que estaba viendo, se mencionaba que inclusive tenían cierta conexión, o al menos es lo que se intentó, poner cierta conexión, como por ejemplo He-Man, e inclusive algunos animes como podría ser Sailor Moon. Sin embargo, esto no fue posible debido a derechos de autor. Pero es interesante considerar esto, porque da otro sentido inclusive a este programa. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar en este momento? ¿Por qué se produce el glitch? Ok, bueno, el glitch sinceramente es algo muy curioso, debido a que no se tiene un origen exacto hasta el momento. Se tienen algunas teorías referentes que son de otros programas. Sin embargo, desde mi punto de vista no creo que vayan a tratar de hacer algo similar. Se menciona que podría venir del increíble mundo de Gumball, que podría venir de Hora de Aventura. Sin embargo, realmente yo considero que no va a ser así. Va a ser única y exclusivamente de algo que pertenezca al programa. Vamos a ir descubriéndolo. Hasta el momento se tiene una propuesta de que esto sea una serie. Sin embargo, yo lo vería más pertinente como una película. Sería muy interesante verlo de esta manera. Pero la verdad que cualquiera de las dos estaría muy interesante de ver. Hay un punto interesante a recalcar. Justamente es sobre el comercial que se está pasando. Bueno, estarán viendo un video justamente respecto a eso. Se ve muy curioso porque, como se ve en el video, terminan absorbiendo a los seres de las series. Sin embargo, ¿qué pasará con este chico? Desde mi punto de vista, no creo que termine absorbiendo a este ente, porque realmente es una persona, no una caricatura. Pero ¿podría ser que lo absorba? Pues hasta el momento lo que tenemos en cuenta puede que no lo sea, debido a que no se ve en otro momento del tráiler. Pero es un dato interesante a considerar. Bueno, uno de los factores más interesantes, ¿qué podemos esperar? Ok, es un macro crossover, justamente lo que se planea hacer. Justamente con tantas series, tantas formas que hay, inclusive, por ejemplo, están algunos personajes de Las Chicas Superpoderosas, de Coraje, de Hora de Aventura, ya lo había mencionado, de Eddie, por nombrar algunos simplemente. Pero la verdad, desde mi punto de vista, no estoy seguro qué tanto podemos esperar.
A pesar de que se dio el permiso de que se tienen los derechos de autor, como podemos saber respecto a algunos trailers, no terminan siendo lo mismo y terminan cambiando bastantes cosas ya cuando es la serie oficial. Sin embargo, ¿realmente se podrá dar algo de esta magnitud? Inclusive, como se puede mencionar en algunos aspectos, hay partes donde se ven programas de otras series, de otros canales, como sería Bob Esponja y La vida moderna de Rocco. Pero, ¿a estos niveles se podría llegar? Antiguamente hubo un tipo crossover entre Nickelodeon y Cartoon Network. En realidad lo que fue prácticamente un anuncio pagado por Cartoon Network en la canal de Nickelodeon, lo que provocó que se hiciera una disque invasión cuando realmente estaban pagando por él. Pero es interesante considerarlo. ¿Podría llegarse a un trato comercial al menos para esto? Podría ser, es posible, pero no lo veo tan probable. Aún así es interesante que se tengan ese tipo de cameos, por así mencionarlo, o estas referencias. Y pues bueno, este show, ¿cómo será? ¿Y se tendrá la aprobación? Pues hasta el momento por lo que tenemos es que no se sabe nada. Más que el creador estaba respondiendo muchas preguntas en su Twitter, hasta que dejó de hacerlo, justamente por temas de confidencialidad. Esto puede ser un indicio muy importante justamente para la aprobación de este show, aunque no tenemos nada confirmado. Aún así, va a ser un evento realmente importante y que podría provocar ser un parteaguas en toda esta industria, que va a reanimar todo esto. Y pues bueno, creo que quedaría todo por el momento. Fue un video cortito, pero de verdad era algo que quería expresar. Si quieren que traiga teorías, más cuestiones respecto a esto, déjenlo en los comentarios. Yo estaré encantado de traerlo. Sin más, muchas gracias por ver y si a sus camaradas.